Hola, buen día. Mi nombre es Carla Isabel Aguilar Obando. Soy estudiante de la maestría en Educación Especial con enfoque inclusivo en el Instituto de Educación Superior del Magisterio. Actualmente me encuentro cursando el módulo de respuesta educativa para alumnos con actitudes sobresalientes. El día de hoy les compartiré una ponencia que lleva por nombre Inteligencia única o múltiple, un debate a mitad del camino, de Denis Natmanovich. Para comenzar, me gustaría hablarles sobre la teoría clásica de las categorías. Esta teoría supone que existen clases naturales con límites definidos y precisos, que todos los seres humanos usan el mismo sistema conceptual, que el significado concierne a la relación símbolo-cosas, es decir, se supone un modelo referencial, que la razón trascendental y la gramática es una forma pura. Por ejemplo, aquí tenemos un dibujo de dos niñas, la cual una es más alta y una es más baja. Esto entra en lo que es una categoría, ya que las personas pues suelen crear este tipo de clasificación. Por ejemplo, lo que dice este apartado: nuestra categorización es un mero reflejo de un mundo que ya viene dividido en categorías, clases, que nosotros aprendemos tal cual son. Podríamos decir que la muchacha alta pues es de clase alta y la otra podría ser clase baja. Su categoría sería baja y la otra sería alta. De esta manera podríamos interpretar este tipo de categorías y divisiones que existen. Dentro de esta teoría clásica de las categorías, es importante entender que veremos que la relación de conocimiento se concibe como independiente de los marcos culturales y de los marcos lingüísticos. Igual es importante entender que el lenguaje resulta un vehículo inerte que no modifica en absoluto lo aprendido. Algo muy importante que se menciona es que se puede afirmar que las distintas culturas, las diversas lenguas han categorizado el mundo de formas muy diferentes, ya que esto va trascendiendo, como puede ser de pueblo en pueblo, de tribu en tribu, y a través del tiempo han existido, existen y pues existirán distintos recortes del mundo, ya sea unos con otros, lo que pues nos lleva a esto que es la teoría de la clásica de las categorías, lo que nos supone la existencia de clases naturales. Hasta hace poco, la denominada teoría clásica de las categorías no era ni siquiera pensada como una teoría, más bien era pensada como una verdad incuestionable, definicional y no como una hipótesis testeable empíricamente. Lo que esta concepción plantea que las clases tienen límites definidos, que todos los miembros de una clase tienen al menos una propiedad en común, que un elemento pertenece o no a la categoría, ya sea de manera taxativa y exhaustiva, que las categorías o clases son uniformes, que no tienen una estructura interna, que ningún miembro de la clase tiene un estatus especial, no hay mejores ejemplos de una categoría. Es por ello que la teoría clásica de las categorías supone una única lógica, que viene siendo la lógica clásica, que una teoría del conocimiento mecanicista y una racionalidad ligada al manejo regulado de símbolos abstractos. Esto también se entiende interpretado de que los modelos que aportan esos investigadores pues hacen lugar a lógicas difusas, que la experiencia humana en los contextos sociales donde se desarrolla a la corporalidad y una concepción emergentista del lenguaje y del conocimiento, ya que dichos autores han tratado de romper el mecanismo de lo universalista y el logicismo abstracto. Entre estos autores destacan lo que es Roche, Lakoff, Johnson, los cuales han dado puntos importantes para la construcción de un nuevo paradigma, el cual busca romper pues el modelo impuesto por el positivismo. Dichos autores proponen el enfoque complejo de las categorías, lo cual con el paso del tiempo pues han tratado de ser concebidas de una manera muy diferente a lo que era la teoría clásica. En este nuevo paradigma, el enfoque complejo de las categorías pues nos dice que en ella no se acepta la idea de que existen categorías o clases naturales, que las clases no presentan necesariamente límites definidos, ya que los límites de las categorías pueden ser difusos, extensibles y comprensibles, que no es necesario que tenga una propiedad común a todos sus miembros, ya que es suficiente que existan parecidos de familia para que agrupemos ciertos elementos en una categoría.
Muchas categorías tienen estructura interna. Hay una jerarquía de ejemplaridad y o pertenencia. Hay miembros privilegiados, prototipos, paradigmas, elementos generativos. La generación categorial no puede ser explicada exhaustivamente a partir de reglas mecánicas. Algo que hace hincapié el artículo es que todos nos hemos enfrentado muchísimas veces a la dificultad de ubicar un elemento en una categoría, ya que en este proceso nos damos cuenta de que de ciertos puntos de vista pertenece a ella y pues de otros no. Igual, por otro lado, es importante ver que lo frecuente de una determinada categoría tenga zonas de solapamientos con otras. Por ejemplo, la categoría de inteligencia puede en ciertos casos confundirse o usarse como sinónimos de perspicacia, lucidez, talento, astucia, entendimiento, comprensión, penetración, etc. Bueno, y esto nos lleva a lo que es la inteligencia, ya que en su utilización popular el término inteligencia no está desprovisto de controversias, que su significado es múltiple y en muchos casos difuso, que alude a fenómenos diversos y que si bien en un conjunto de situaciones su utilización resulta clara y transparente, es decir, que es aceptada mayoritariamente sin cuestionamiento. Bueno, aquí en la lectura, maneja el ejemplo de un niño de un alumno que ha copiado pues en un examen. Para las demás personas, para sus compañeros, ellos pueden decir, no, pues que es un niño inteligente porque pues sacó 10, ¿no? Pero pues lo que hizo no estuvo bien. Pero para sus padres pues pueden pensar que fue un niño astuto, pero no inteligente porque su triunfo tiene pues otras raíces. Entonces es importante entender que muchas veces las personas consideramos inteligente algo que otros consideran solamente astutos. Por otra parte, nos habla también de que hay ciertos grupos o pueblos donde categorizan la inteligencia de manera totalmente distinta pues a la nuestra, y que si esto fuera poco, pues la categorización se va transformando con el tiempo entre social y personal. Asimismo, piensan en la inteligencia como una cosa, más sin embargo, pues los filósofos han caído en esta falacia de reificación de la inteligencia. En cuanto a la reificación de la inteligencia, en primer lugar es importante aclarar que la reificación en general y la inteligencia en particular ya han sido señaladas por diversos autores, tales como Gould, Kamen, Jacques, entre muchos otros. Igual, pues la mayoría de esos autores ha pensado en la reificación como un fenómeno local, una perversión que se da en ciertos desarrollos teóricos o en relación a determinadas problemáticas, y no como un fenómeno general, característico del pensamiento objetivista, ya sea filosófico o ingenuo. Hablar de reificación implica naturalizar las categorías, es decir, creer que existen clases naturales, que la naturaleza ha sido precortada o preclasificada, y que no somos nosotros los responsables y artífices de la categorización, sino que nos limitamos a descubrir lo que está allí independientemente de nosotros, de nuestros procedimientos, de nuestras técnicas, de nuestra interacción. Pero, ¿qué significa entonces naturalizar una categoría? Significa que no solo se ha producido un proceso de reificación, sino que además el proceso mismo de categorizar, reificar, no ha sido notado o que su existencia ha sido olvidada o negada, y que por lo tanto este proceso resulta transparente. Bueno, y es importante mencionar que con la entrada de la modernidad, pues se crearon diferentes instrumentos los cuales buscaban medir pues la capacidad intelectual de las personas, lo cual pues solo se priorizaba lo que era lo cuantitativo. Igual y se pensaba que aplicando los mismos procesos en los mismos contextos controlados obtendrían pues resultados similares. Bueno, y con estos avances pues es imprescindible ver cómo pues ha surgido y cómo se ha desarrollado el concepto de inteligencia pues en el ámbito de la psicología, ya que ha influido sobre el conjunto de la sociedad. Igual y pues se supone que la inteligencia es una propiedad hereditaria, ya que se creía que el que era inteligente era por algo que venía en los genes. Bueno, ya hablamos del primer test de inteligencia, el cual fue desarrollado en 1905 en Francia por Alfred Binet.
Este pues tenía el objetivo de identificar a los estudiantes cuyas aptitudes académicas fueran tan bajas que hicieran necesaria su asistencia a escuelas especiales. Por otro lado tenemos pues el test que surgió en los Estados Unidos gracias a la dedicación que en ese sentido demostraron sus instructores y adaptores, en particular pues Thurman, Goddard y Yerkes. En este test, pues en su versión, ellos buscaban que les permitiera detectar las personas genéticamente inferiores cuya reproducción consistía como una amenaza para el Estado. Igual Thurman, consideraba que las personas con un cociente intelectual alto pues eran una amenaza. Y Denis Nadmanovich pues cita a Thurman diciendo que en un futuro próximo los test de inteligencia pondrán a decenas de miles de estos deficientes en alto grado bajo vigilancia y protección de la sociedad. Tal medida acabará por limitar la reproducción de la debilidad mental y por eliminar una enorme cantidad de delitos, pauperización e ineficiencia social. Claro, aquí nos dice que creían que los que sacaban cociente intelectual alto pues eran una amenaza para la sociedad. Y bueno, unos años después de que ya existían estos test, pues viene lo que es el interés económico, ya que la industria de los test no tardó en convertirse en millonaria. Y viene lo que es el primer test en aplicarse en gran escala, que fue el test alfa del ejército de los Estados Unidos. Y este era un test que solo en 30 minutos podría definirse la capacidad intelectual de un niño, independientemente de su origen, extracción social, grado de alfabetización, habituación a este tipo de pruebas. Este test pues fue apropiado por escuelas, los cuales pues se seguía implementando. Bueno, y el cociente intelectual, donde la I de cociente intelectual solo se refiere a la inteligencia a costo de una definición de esta palabra que asombra por lo arbitraria y restrictiva. La belleza, al igual que la inteligencia, es difícil de definir. Y bueno, la C de cociente, originalmente el sistema de Binet se basa en el cálculo de lo que él llamó la edad mental del niño. Y bueno, en 1912 el psicólogo alemán Stern sostuvo que la edad mental debía dividirse por la edad cronológica en vez de restarse de ella. Así nació el cociente de inteligencia o cociente intelectual. Bueno, y hablando un poco de las teorías, existe la teoría de la inteligencia de dos factores, la cual fue en 1904, Spearman propuso una teoría de inteligencia de dos factores. Esta teoría pues planteaba que el resultado obtenido por un sujeto en cualquier medida de la inteligencia se componía en dos partes. Un factor fue denominado inteligencia general y el otro se relacionaba con la habilidad específica del sujeto para contestar un determinado test en particular y por lo tanto era específico y se la denominó inteligencia específica. Y por otro lado, en los comienzos del siglo, Thorndike planteaba que lo que medían los test era lo que él denominaba inteligencia abstracta, pero que existían al menos dos tipos más de inteligencias a los que denominó inteligencia social, relacionada con la habilidad de una persona de entender a sus congéneres y convivir satisfactoriamente con ellos, y una inteligencia mecánica, la cual es relacionada con la habilidad de comprender y manejar conceptos espaciales de objetos concretos. Y bueno, la estandarización sigue presente primero en el laboratorio donde se crean los test, como en las instituciones sociales como en el ejército y escuelas, que reproducen en gran escala los procedimientos de aislación, estabilización del contexto y regimentación necesarios para imponer el modo de cociente intelectual de inteligencia. Bueno, en cuanto a los años 20 y 60, estos test de inteligencia pues ganaron una enorme influencia social y prestigio raramente cuestionado. En los 60 comenzó una crítica virulenta contra esta concepción y sus aplicaciones. Algunos psicólogos como Jensen y Bernstein fueron muy duramente criticados por la prensa y llegó hasta la violencia física en algunas ocasiones. Y es aquí donde entra la autorregulación de los psicólogos, lo cual llevó a desarrollar un conjunto de guías conceptuales para evitar el sesgo de los test, lo cual fue en 1997. Y pues estas guías de estudios sobre los sesgos de los test llevaron a algunos autores a concluir que los bien construidos test de inteligencia modernos no presentan sesgo de inteligencia contra ningún grupo, lo cual fue dicho por Jensen en 1980.
Algo muy importante que hay que enfatizar es que lo denominado posmoderno pues ha tenido presentado implicaciones hacia la relación a nuestras concepciones respecto a la inteligencia y a los límites que tienen los test, como deben ser interpretados los resultados, cuestionando la idea de que la inteligencia puede ser medida y aún más que los resultados numéricos de la aplicación de los test autoricen a generar una jerarquía de inteligencia. Ahí es donde entran las concepciones que se conocen hoy como la multidimensionalidad de la inteligencia, lo cual aceptan como hecho primordial que la interacción intelectual de los seres humanos se expresa en muy diversos dominios y de diferentes maneras, y que una teoría de inteligencia debe incluir también un análisis de nuestra capacidad de considerar inteligente un comportamiento determinado, lo cual viene siendo una propiedad recursiva de la inteligencia. Y bueno, por otro lado hablamos sobre la teoría de inteligencias múltiples. Las teorías como la de Gardner plantean un desafío a los modelos clásicos de inteligencia general, en los cuales pues algunos seguidores llegan a reificar las 7 diferentes clases de inteligencia, pues una de ellas es la lingüística, la lógica matemática, la musical, la espacial, la corporal kinética, intrapersonal o personal. Todas estas pues fueron propuestas por Gardner. Asimismo, es importante mencionar que Gardner nos propone pensar que la inteligencia, lejos de ser una entidad única y abstracta, es una aptitud que se expresa a través de sistemas simbólicos diferentes y que esto se da siempre en un dominio cultural. Y bueno, como base de cierre es importante concebir a la inteligencia como un campo dinámico de interacción del ser humano con el mundo polifacético y multidimensional. Y asimismo que la inteligencia no es algo de allá afuera que debamos escribir, sino una forma de interacción con el mundo que se da el lujo de poder interrogarse a sí misma. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.